Bueno, pues en esta quinta sesión vamos a dar un pasito más. Como hemos ido viendo, he insistido en el examen como llave para entrar en el ámbito del discernimiento, ámbito en el que todo bautizado está. Estoy hablando más del proceso a cuidar. El examen es la llave, es algo a cuidar para no salir del camino de libertad evangélica, de crecer en libertad y en compasión, de escuchar el paso del Señor. Después hemos visto, y ahí he insistido pretendidamente, que la intención de San Ignacio es ayudarnos a que las seguidoras y seguidores de Jesús, que el seguimiento lo hacemos en el mundo que tenemos, no en el que nos gustaría, sino el que tenemos, que ahí no quedemos atrapados en la desolación. Perdonen que insista tanto en este punto, pero es que es una trampa hoy. Ante este mundo roto de tanto sufrimiento, es verdad que también de mucha vida, la trampa es quedarnos de espectadores o replegarnos a la pura interioridad, porque la realidad es compleja. No se ha revelado en plenitud. Y seguimos experimentando, como dice muy bien San Pablo, esa tendencia a dejar de hacer lo que desearíamos y hacer lo que no deseamos. Y podemos quedar atrapados en la desolación. Pero como hemos visto, cuando yo quedo atrapado en la desolación, genero más sufrimiento. Genero más sufrimiento. Cuando me quedo de espectador, lamentándome y gesticulando sobre lo mal que está todo, lo único que hacemos, repito, es añadir sufrimiento al sufrimiento. Y en cambio sabe San Ignacio que en el tiempo desolado el Espíritu nos está diciendo algo. Es verdad que son momentos en que hay una ausencia de Dios, es verdad, la divinidad se esconde, dice San Ignacio, en ejercicios, y podemos caer en la trampa que ya no está, está de otro modo, y ahí nos está diciendo algo. Porque el resucitado es el crucificado y el crucificado es el resucitado. Y en el tiempo desolado, recordáis que San Ignacio nos ha dicho, ojo con las perezas, que el tiempo desolado es una coartada, para enmascarar negligencias y perezas, total para. En el tiempo desolado purificamos intenciones y motivaciones. ¿Qué me mueve a mí en el seguimiento del Señor? El servicio o el reconocimiento, no es lo mismo. Y en el tiempo desolado nos hacemos adultos. Nos hacemos adultos. Pedimos fortaleza en la desolación y no nos descuidamos en dar gracias en la consolación. No caemos en la trampa, como les decía, del eterno estudiante. He aprobado, me han suspendido. San Ignacio nos invita también a ser conscientes que los temores paralizan. Y ahí tenemos también un ámbito de reflexión comunitaria también sobre los temores que nos atenazan, personales o contextuales o ambientales. Y los temores y miedos no son cobardía, no son cobardía, no son cobardía. San Ignacio vive en una cultura medieval, finales de Edad Media, en que el miedo no se puede consentir. El caballero medieval considera la cobardía, el miedo como cobardía. Ignacio pasa por un proceso impresionante que es cuando en su proceso de conversión a los pies de la Virgen de Montserrat, Ignacio deja la espada y el puñal, no es algo anecdótico, y es que Ignacio cambia su modo de ubicarse en la vida. Deja de estar de un modo agresivo y a la defensiva para experimentar la vulnerabilidad. Y a partir de ese momento, en algún momento se nos dice que San Ignacio experimentó miedo.
Y los miedos son muy personales, muy biográficos, es verdad. Pero hay miedos también que son inherentes a la condición humana. Miedo al fracaso, miedo a no ser tenido en cuenta, miedo a la soledad, miedo a la muerte. Y es verdad también que vencemos unos miedos o temores y emergen otros. San Ignacio dice, comunícate, y es verdad. La comunicación nos ayuda a no quedar atrapados. La persona que comunica su temor ante una persona que sabe que va a ser una persona acogedora y que escucha con respeto, ese miedo expresado se empieza no a diluir del todo, pero no se apodera de nosotros, que es un gesto, por otra parte, de una humildad profunda y de una profunda humanidad. Somos vulnerables. Y por último, San Ignacio nos decía que todos tenemos el punto flaco. Flaco en castellano antiguo es débil, la flaqueza, la debilidad. Junto a nuestros dones y fortalezas tenemos siempre alguna zona de nuestra persona por donde sufrimos y hacemos sufrir. Y aquí San Ignacio nos invita a ser conscientes. Y aquí sí que es donde otros saberes, como la psicología, etcétera, nos ayudan. Nos pueden ayudar y mucho al conocimiento propio, a ver dónde están nuestras zonas débiles que nos pueden dañar y pueden dañar. Pero sabiendo, y lo digo por experiencia, que la psicología clarifica, pero no ofrece perdón y reconciliación. La reconciliación interior viene cuando nos abrimos a la incondicionalidad de ese amor que se manifiesta en Jesús. Pero es un tema de adultez y de lucidez ser consciente de nuestras propias limitaciones y debilidades. Estos criterios, en la pedagogía de San Ignacio, que hemos ido viendo, ayudan a todo el mundo, Son criterios para todo el pueblo de Dios. Estos criterios a todo el mundo nos ayudan, en todos los estados de vida y en todas las edades. En todos los estados de vida y en todas las edades. Y en todas las dedicaciones. A todos nos ayuda el dar gracias, el comunicarnos. A todos nos ayuda el reconocer perezas. A todos nos ayuda el mucho examinar, el no caer en dinámicas de victimización. Pero los criterios que nos va a dar San Ignacio ahora no son para todo el mundo. Pero cuidado que aquí se puede malentender esto, Cuando digo que no son para todo el mundo no es por elitismo. No es porque los criterios que vienen ahora, que en la dinámica de ejercicio son lo que llamamos los de la segunda época o segunda semana, no es porque estos sean criterios para un club de élite que se ha iniciado en no sé qué sabidurías y no. Es simplemente, yo diría, un cierto realismo pedagógico. Que el gran criterio de San Ignacio es que no tenemos que cargarnos con lo que no podemos llevar descansadamente, y es verdad. El seguimiento del Señor siempre lo hacemos procesualmente. Lo hacemos como proceso. El Señor es camino, es verdad, es vida, pero es camino. Entonces, esta distinción la hago simplemente por método. Porque ahora, donde está la mayor finura espiritual, la mayor discreción, que insisto, si no es para todo el mundo, lo digo en esa intencionalidad pedagógica de no agobiar ni cargar conciencias, porque entonces vienen bloqueos y muy serios, sino que el espíritu actúa dulce, leve y suavemente, como ahora veremos. Ya no son tanto para cómo me mudo contra la desolación. Ya no son criterios tanto para percibir en el tiempo desolado
que es aquello que el Señor me está invitando a convertir o a reubicar, sino que la mayor discreción de espíritus, dice San Ignacio, la mayor finura espiritual está en que hombres y mujeres que hemos experimentado la alegría del Evangelio, que hemos ido experimentando la incondicionalidad del amor de Dios sobre nuestras vidas, si queréis lo digo en lenguaje más evangélico, que hemos ido encontrándonos con el tesoro escondido y la perla preciosa que dice Jesús, que de alegría que provoca este encuentro, de alegría, todo lo demás se deja y queda en su sitio. ¿Cómo es, hombres y mujeres, que tendríamos que transmitir consolación? ¿Que tendríamos que ser reflejo de la misericordia del Señor? ¿Por dónde se nos diluye la alegría? ¿Por dónde perdemos la consolación? Repito que no es una sutileza, es proceso, es una pedagogía. Y aquí tenemos que estar siempre como muy al tanto para percibir en qué situación nos encontramos. Que ya digo, no es tanto el mudarse contra la desolación, sino al revés. Hombres y mujeres que hemos experimentado el consuelo del Señor, que experimentamos que efectivamente Jesús es buena noticia, que hemos experimentado que el camino de la compasión, de la ternura, de la justicia, es un camino que nos hace más felices que la instalación en el odio, en el rencor, en el ensimismamiento. ¿Por dónde perdemos la alegría? ¿Por dónde se nos diluye la alegría? Y aquí San Ignacio nos dice algo que también me parece, por lo menos yo lo considero como fascinante y genial. Y es caer en la cuenta, enseguida lo traduzco en la vida cotidiana, que el lenguaje es territorio de discernimiento. El lenguaje es territorio de discernimiento. ¿Esto qué quiere decir? Pues San Ignacio sabe por experiencia propia que a medida que avanzamos en el seguimiento del Señor, que avanzar en el seguimiento del Señor supone pues que nos preparamos más, gracias a Dios, que deseamos formarnos, que empezamos a hacer cursos de formación, cosa santa y buena, que nos vamos interesando más por dar razón de lo que acontece y nos ponemos en situación de analizar con mayor calidad la realidad que vivimos. Y es verdad, o sea, a medida que yo me responsabilizo más en el ámbito del Señor, me voy preparando más. Pero ¿qué ocurre? Que a medida que yo voy teniendo más destrezas, me voy cultivando más, cosa que hay que hacer, Hay que aprovechar los recursos que tenemos, las posibilidades que tenemos de formación, para dar razón de la esperanza que dice la carta de Pedro. ¿Qué ocurre? Que más facilidad tengo para manejar el lenguaje. Más facilidad tengo para enredar el lenguaje. Más facilidad tengo para caer en trampas de lenguaje. Más facilidad tengo para perder la sencillez. Vamos a verlo de varias maneras esto. Aquí detrás, cuando Ignacio dice que propio de Dios y de sus ángeles, en los sentires, en las mociones, como estamos viendo, es dar alegría y gozo, y es verdad. Si el Señor tan solo quiere nuestro bien, el Señor tan solo quiere nuestro bien. Lo que el Señor quiere es que vivamos, que tengamos vida y vida en abundancia.
Aquí hemos desterrado, gracias a Dios, imágenes de Dios tenebrosas y destructivas. No, no, no. El espíritu es espíritu de vida. Venid a mí los cansados y agobiados, que yo os daré respiro, que mi yugo es suave y mi carga es ligera. Las cargas pesadas nos las imponemos nosotros, con nuestras exigencias, con nuestras intransigencias. Entonces, Ignacio nos recuerda lo obvio, lo evidente, que el don del Espíritu del Señor es la alegría y el gozo, el consuelo. No un consuelo ni un gozo infantiloide, sino adulto. O sea, decir que esto nos quita las adversidades. Pero es verdad, en el fondo de nuestro corazón experimentamos que el Evangelio es buena noticia. Pues dice Ignacio que el mal espíritu es una manera de hablar que yo como jesuita mantengo, un buen espíritu, un mal espíritu. Siempre es un lenguaje peligroso porque esto nos puede llevar a un cierto dualismo maniqueo, pero ahora veremos que no. El mal espíritu, que son pues los enredos y las mentiras del mundo y propias. La facilidad que tenemos para enredarnos. Pues dice que el mal espíritu nos quita la alegría que el Señor nos da, la alegría que el Señor nos regala, la perdemos porque tenemos una tremenda facilidad de enredar el lenguaje, de venir, dice San Ignacio, en sutilezas, falacias y falsas razones. Y es verdad, se pierde la sencillez y viene el enredo. Te digo, Juan, para que entiendas, Pedro, parece ser, viene ya la sofisticación en el lenguaje. Y aquí detrás hay un mandato evangélico. No olviden que en el Sermón del Monte, en el Evangelio de San Mateo, que está escrito para una comunidad judeocristiana, Jesús redime el significado de las palabras. Jesús redime la semántica de las palabras. En el Evangelio de Mateo, si recuerdan, Jesús dice, no juréis, no juren, no pongáis a Dios por testigo, no toméis en vano el nombre de Dios, que eso es jurar por el trono de Dios o por el estrado de sus pies, no juréis. Y es cuando el Señor dice que vuestro sí sea un sí, que vuestro no sea un no, y todo lo que pasa de ahí es asunto del malo. Es genial. Que las palabras signifiquen. No enredéis el lenguaje, nos dice Jesús. No enmascaréis las faltas de sencillez con sofisticaciones del lenguaje. ¿Y esto tiene que ver con la consolación? Pues claro que tiene que ver. Todos nosotros experimentamos que cuando yo me puedo expresar con sencillez, que lo que digo es acogido, bueno, podré ser confrontado, me parece genial, pero de entrada me siento acogido, me puedo expresar, la alegría perdura. Cuando entro en un contexto, y ya veremos que conmigo mismo también, en el que tengo que ir midiendo las palabras, cuando si digo A, veo que B y C se alteran. Si digo D, F responde con agresividad. Pues yo me bloqueo, yo pierdo la alegría. ¿Qué está diciendo Ignacio? Repito, que donde hay sencillez, la consolación perdura. Donde las palabras significan, la consolación perdura. Cuando yo sé a qué atenerme, la consolación perdura. Pero Ignacio constata esa facilidad que tenemos para la razón aparente, para la sutileza, para las falsas razones, las medio verdades. Aquí podría poner tantos ejemplos cotidianos, pero no quiero que nos distraigamos con los ejemplos, pero es que es verdad. A medida que vamos creciendo, que nos preparamos más facilidad tenemos para manipular el lenguaje. Más facilidad tenemos.
Y en ese sentido, pues Jesús lo que dice es sencillez. A mí me enseñaron de pequeño en el colegio, en la escuela, no sé si esas cosas funcionan igual, yo me imagino que sí. Sujeto, verbo y predicado. Juan es tonto. María es guapa. Pan, pan, vino, vino. Que las palabras signifiquen. Pero ojo, la claridad se procesa también culturalmente. Esto lo sabemos, claro que sí. Aquí no se trata de ser una especie de señores y señoras rarísimos y extraños que acaban utilizando lenguajes que nadie entiende. La claridad se procesa también culturalmente. Y todos sabemos de sobra que en las diversas culturas nuestras, pues una claridad a veces en según qué situaciones puede ser una grosería. Pero claridad no es grosería, es otra cosa. Y a veces nos encontramos situaciones de esta gente que dice, yo es que soy muy claro. No, perdone, usted es un grosero, que no es lo mismo. Aquí hay que ser muy, muy responsables con nosotros mismos. Claro que la claridad se procesa culturalmente, pero es una invitación que el Evangelio nos hace a todas las culturas, a todas, a que sean evangelizadas, a que yo me pueda encontrar realmente sin dobles lenguajes, sin dobles intenciones. Y esto, pues, insisto, claro que tiene que ver con la consolación. Y el lenguaje conmigo mismo, ser claro conmigo mismo, es todo un proceso también personal, de no contarme historias que no son verdad. Es un proceso también de depuración interior, que es duro a veces, pero fascinante porque nos hace crecer en libertad. Y aquí ya digo, podría poner ejemplos muy cotidianos, pero no me gustaría que nos quedáramos en el ejemplito. Yo siempre pongo aquí en España, cuando yo entré jesuita, yo no entendía cómo hablaban los jesuitas. Yo llegué de mi pueblo al noviciado y lo primero que caí en la cuenta, digo, esta gente no habla como en mi pueblo. Yo con mis vecinos y vecinas y mis amigos normalmente sabía qué atenerme. Yo decía, aquí esta gente habla extraño, ¿no? Esos lenguajes, parece ser, ¿eh? De jure, in recto, de facto, dices, bueno, aquí estamos hablando en latín o en castellano. Yo no me aclaraba. Tenía un bendito superior que le preguntábamos cuando salía de aquel monasterio, y vivíamos entonces aislados. Padre, ¿qué tal tiempo hace en Zaragoza, una ciudad a la que estaba más cerca? Y volvía y nos contestaba, depende. Digo, claro, si a un señor le pregunto por el tiempo, qué tiempo hace, y me contesta depende, yo ya no sé seguir hablando. Ya no sé seguir hablando. O en contextos que estás siempre compitiendo. Y si digo A, me voy a encontrar enseguida con uno que me va a corregir. Enseguida, Tony, que no es A, que es A prima. Ah, caramba. Hombre, a veces sin querer los lenguajes se convierten en asfixiantes, en medio verdad, en medio verdad. En esto, vamos, yo en los ambientes que me muevo, esto a veces es el pan nuestro de cada día. Y yo donde más feliz fui en este tema es con la gente sencilla. Yo con los chavales, cuando les dije que trabajé unos años en el mundo marginal aquí en España, con esos chavales yo siempre sabía qué atenerme. Y uno me decía al principio de curso, Tony, yo no quiero ir a la escuela este año porque la profesora que me ha tocado es una hija de... Bueno, pues ya te lo ha soltado el chaval, pero yo sé que tengo que cuidar este año la relación de fulanito con la profesora. Es que son unos maleducados, bueno, pero mira, pero te dicen lo que sienten. Y aquí no se trata de ser maleducados, pero se trata de crecer en transparencia, que esto no es agarrar un megáfono, un parlante, e ir por ahí contando. No, no, no. Es todo más, creo yo, sinceramente, más sencillo. Es cuidar la sencillez de corazón.
es cuidar el ponerte un poquito o un mucho en el lugar del otro, en que lo que el otro diga, no vivirlo enseguida como una agresión, sino situarme en el desde donde el otro me está hablando. Esto es un trabajo que podemos seguir haciendo, ¿eh? Porque esto nos evitaría tensiones, agresividades, reacciones desaforadas, ¿no? Y aquí creo que San Ignacio lo percibió muy bien, ¿eh? Insisto, ¿y esto qué tiene que ver en la consolación? Pues que cuando yo me puedo expresar, la consolación perdura. Cuando tengo que estar a la defensiva, cuando tengo que estar expectante para ver cómo me van a reaccionar, pues entonces vienen los encogimientos, los repliegues y los bloqueos. Y esto nos deja malestar. Y en el lenguaje con uno mismo también. Es ese proceso vital que tiene que ver con lo que les decía antes del punto flaco, igual que tengo que ser consciente de mi debilidad, pues también yo tengo que ir creciendo y ser consciente en no caer en trampas de mentirme a mí mismo, que los humanos somos así. Y a veces nos contamos una historia que no es verdad y nos la acabamos creyendo. Entonces, esto todo supone no agobios, porque no se trata de agobiarnos, pero sí que se trata de no perder nunca la referencia de esa gente que todos conocemos, gracias a Dios, limpia de corazón y sencilla, que saben expresar y vivir en verdad. Que el Señor nos libre, repito, pues de sutilezas, de rizar el rizo, de falsas razones. Y sobra decir lo que he dicho, ser claros, ser transparentes no quiere decir ser groseros, no, no, en absoluto, en absoluto. El ser claros no supone pérdidas de intimidad, no, no. Pero sí que es ese proceso continuo de seguir continuamente creciendo en verdad. Porque como vemos aquí San Ignacio a esto le da mucha importancia. Porque por desgracia la alegría se pierde cuando no me puedo expresar. La alegría se pierde cuando me expreso y lo que digo con toda limpieza o con toda honestidad se convierte en motivo de mofa o en motivo de ridiculización. Y en eso tenemos que ser muy, los hombres y mujeres que intentamos seguir al Señor, tenemos que ser personas con delicadeza, con capacidad de no, como les digo en mi lenguaje, de añadir sufrimiento al sufrimiento. Seguimos con estas reglas.